Muy buenas gente, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante como son el tema de las lesiones, ¿no? En este caso los ejercicios que considero que son más lesivos. ¿Cuándo un ejercicio es lesivo? Un ejercicio puede ser lesivo en base a la técnica de forma principal, ¿no? Si hacemos un peso muerto con una técnica inapropiada, seguro que nos lesionamos, tarde o temprano nos lesionamos, ¿vale? Muchos pensaréis, hostia, el peso muerto seguro que es el ejercicio más lesivo. Pues no. De hecho, es de los que menos, siempre y cuando la técnica sea adecuada. Pero hay ejercicios que, aun haciendo una técnica adecuada, debido a lo que supone la articulación, a los tendones y en el músculo en sí, son lesivos, ¿vale? Nos producen lesión, sí o sí, tarde o temprano. Al menos en un gran porcentaje de la población, que es de lo que estamos hablando. Hay otros ejercicios que hablaremos también, que hablaré de ellos, que por sí solos no son lesivos, pero aumentan el riesgo de lesión en base a cómo se realizan. Y normalmente cuando yo me pongo a mirar a la gente en el gimnasio a entrenar, estos ejercicios que nombraré también suelen hacerlos mal, suelen hacer unos errores que aumentan mucho el riesgo de lesión. Y esto es lo que hay que evitar, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos a ello. En primer lugar, como bien sabéis, los ejercicios tras nuca, ya sea un press tras nuca, un jalón tras nuca o una dominada tras nuca. Por la sencilla razón de que una abducción más una rotación externa, en este caso bastante extrema, es un movimiento antinatural para el cuerpo. Por lo que tarde o temprano, sobre todo si tenemos poca movilidad, como normalmente suele suceder, nos lesionaremos. Y puedes decir, no Marcos, a mí no me duele, voy a seguir haciéndolo porque no me causa molestia, tío, y lo voy a seguir haciendo. Ya, pero es que no te duele ahora mismo, ese no es el problema. Lo que hay que hacer es que tenemos que evitar que nos duela dentro de un tiempo, porque el dolor no es una causa, es una consecuencia. El dolor nos indica que algo va mal, pero eso que va mal no se produce así de repente, a veces sí, a veces no, a veces es progresivamente, ¿vale? Se va deteriorando la zona debido a movimientos inadecuados y esto es lo que nos sucede. Entonces lo que queremos siempre es evitar las lesiones, ¿vale? Siempre, la mayoría de las lesiones, la mayoría se pueden evitar, ¿vale? Quizás algunas sí que, haciendo la técnica de forma correcta, se producen sobre todo por un exceso de sobrecarga, ¿no? Pero la mayoría se pueden evitar y eso es lo que buscamos. Entonces yo recomiendo que los ejercicios tras nuca, jalones dominadas o press militar tras nuca, como digo, los descartéis. Y diréis, hostia, ¿por qué puedo sustituirlo? Pues muy simple. El press militar tras nuca o bien un press militar con barra, que ya sabéis que es por delante, o bien con mancuerna sentado, incluso ligeramente inclinado. ¿Para qué? Para hacer que el hombro no esté en una rotación externa tan extrema, ¿vale? Y podamos pues tener un movimiento más óptimo. Es una opción. El jalón tras nuca, no hace falta hacer jalón tras nuca. Con hacerlo por delante disminuimos mucho el riesgo de lesión, o sea, demasiado, en un gran porcentaje, como digo, y con diferentes ejercicios como remos en este caso, suficiente. Trabajamos la espalda al completo, estimulamos todo como tiene que ser, así que no hace falta hacer ejercicios tras nuca. Así evitaremos, como digo, el riesgo de lesión, que es lo que queremos. El segundo ejercicio en este caso sería el remo al mentón. El remo al mentón es un ejercicio que, debido a lo que supone, es decir, en este caso es una abducción más una rotación interna, ¿no? Esto produce una disminución del espacio subacromial. ¿Esto qué quiere decir? Pues decir, a mí me la pela que se produzca esto, ya, a ti sí, pero a los ligamentos que hay ahí, no. ¿Por qué? Porque eso, en un principio, pues bueno, te puede producir algo de molestias. A la larga va a producir que esas molestias, esas inflamaciones vayan a peor, y con el paso del tiempo esto pues puede derivar en una rotura. O sea, estamos hablando de problemas ya mayores. Entonces, bueno, es que no es nada recomendable. ¿Por qué podemos cambiar este movimiento? Pues por unas elevaciones laterales, las cuales también, dependiendo de cómo se hagan, pueden ser lesivas, pero hablaremos después de ello, ¿vale? Entonces, el remo al cuello es un ejercicio que no haría. Mucha gente me hace gracia porque una anécdota real, esto es verídico, ¿vale? Esto que voy a comentar es verídico. No voy a decir el nombre de la persona ni del sujeto, pero bueno, si ves este vídeo, lo siento, tío, pero es que tengo que contarlo. Le digo, hostia, tío, me habías dicho hace 2 semanas que te dolía el hombro, ¿no? Y me dice, sí, macho, y es que, joder, no mejoro nada, me duele mucho todavía, vaya mierda, no sé, tendré que ir al fisio. Y digo, no me extraña, tío, y haciendo lo que estás haciendo, me da a mí que no vas a mejorar nada y que va a ir a peor. Y me dice, ¿a qué te refieres? Y yo, joder, estás haciendo remo al mentón, o remo al cuello, ¿vale? El cual, debido al movimiento que se produce en la articulación, hace que se refleje en molestias, ¿vale? En lesiones. Entonces no tiene ningún sentido, sobre todo si te duele el hombro, hacerlo.
¿vale? Entonces me dice él, ya tío, pero es que me dijo, bueno, me dio un nombre, ¿no? De una persona, me dijo fulanito que si lo hago va a ser la hostia, porque este ejercicio te pone unos hombros así. Entonces voy a seguir haciéndolo, tío, porque quiero. Y yo, bueno, vamos a ver. Esto es una gilipollez porque ningún ejercicio en sí hace que desarrolles de forma mágica un músculo más, sino la intensidad y el estímulo que se le aplica, ¿no? Entonces podemos prescindir de este ejercicio porque haciendo otros movimientos más seguros vas a trabajarlo de la misma forma. Entonces es tontería. Entonces, en resumidas, yo no arriesgaría cuando podemos realizar press militar y para estimular más la zona lateral del deltoides podemos hacer elevaciones laterales. Y con esto, con las elevaciones laterales, ojito con las elevaciones laterales porque dependiendo de cómo se haga el movimiento, si os interesa hablaré de ello en un vídeo aparte, ¿vale? De cómo hacerlo de forma más adecuada para evitar sobre todo el impingement, ¿vale? Impingement, que no sé ni decirlo, que básicamente es el síndrome subacromial, ¿vale? Que esto se define, en lo dicho, en una disminución del espacio subacromial y esto deriva pues a molestias, a dolores, de hecho la mayoría de, no sé si entre un 40 o 50% de las lesiones que se producen en el hombro se debe a esto, al síndrome subacromial, ¿vale? Entonces, ojito cómo se hacen, hablaré de ello si os interesa en un vídeo aparte, ¿vale? Porque considero que es interesante. Y no quiero decir que sea un ejercicio lesivo por sí solo, las elevaciones laterales. Es uno de esos ejercicios que he hablado al principio de que depende de cómo se hagan, pueden derivar o no en lesión, ¿vale? Quitando los primeros, los trasnuca y el remo al mentón, que yo no los haría ni loco, ni los recomiendo, de hecho. Que son las laterales, sí que depende, ¿vale? Depende de cómo se hagan, depende también de la persona, obviamente, pero sobre todo cómo se hagan. Entonces, bueno, hablaremos de ello, pero me parecía interesante comentarlo porque es un ejercicio que nadie sabe que en realidad puede producir lesiones, puede producir molestias. Así que hablaré de ello, seguro que es interesante. Seguimos con el tema del hombro, ¿vale? Que realmente muchos ejercicios suelen ser lesivos en el hombro, pero por esto mismo, por movimientos inadecuados o por tensión excesiva, ¿no? Sobre todo si tienes molestias en el hombro ya de por sí, es una zona delicada y tal cual, te recomiendo controlar los fondos en paralelas o incluso aún más los fondos entre bancos también, ¿vale? Porque son movimientos que se suelen hacer pero realmente pues pueden producir molestias por la tensión excesiva, sobre todo el hombro al ir hacia atrás, ¿vale? Se produce una tensión excesiva. En este caso, si tenéis molestias, o bien os recomiendo no hacerlo, sobre todo si en el movimiento os duele. Cuando un movimiento lo estáis haciendo y os duele, es mala señal, no lo hagáis, ¿vale? Mirad si es que estáis realizando mala técnica, mirad si tenéis que adaptar el ángulo o lo que sea, pero sobre todo si os duele, es una señal de que no lo hagáis. El cuerpo está dando señales de que, para que me rompo, tío, deja de hacer gilipollas. Así que ojito. Entonces, estos movimientos en fondos en paralelas, recomiendo no bajar más de los 90 grados de angulación del codo, ¿vale? Para evitar esto, para evitar una tensión excesiva y evitar el riesgo de lesión. Y en fondos entre bancos más de lo mismo, ¿vale? Son movimientos que personalmente no veo que haya mucha información al respecto, pero sí que suelen ocasionar molestias, al menos de gente que conozco yo, experiencia personal, ¿no? Y demás, así que no quiero decir que sean lesivos, sino que debido a la posición del hombro, sobre todo la intensidad que se le aplique, ¿no? La carga, es decir, el lastre en este caso, o si hacemos un rango de movimiento muy amplio, en determinadas personas, sobre todo si somos delicados en cuanto a la articulación del hombro, como digo, puede llevar a lesión, a aumentar molestias, así que ojito. Pasemos a la pierna, en este caso, un ejercicio que mucha gente hace y que realmente pues, puede producir lesiones. Las extensiones de cuádriceps. Las extensiones de cuádriceps, en este caso, como bien sabéis, debido al movimiento que se realiza, hay una tensión excesiva en el tendón rotuliano, ¿vale? Sufre mucho. ¿Quiere decir esto que no se debe realizar este ejercicio? No quiere decir esto, quiere decir que hay que hacerlo con cabeza, sin hacer el burro. Yo lo haría a un rango de repeticiones más altas, ¿vale? Para bajar la intensidad, ¿vale? Estamos hablando igual de 12, 15, hasta 20 repeticiones incluso, pero menos de ahí, ¿no? Porque yo he visto a gente hacer series de 6 repeticiones en extensiones de cuádriceps y es una locura. Ahí aumentas el riesgo de lesión, una barbaridad, ¿vale? Hay una tensión brutal en cuanto a nivel de palancas en las activaciones musculares, ¿vale? Digamos que estamos poniendo a la articulación de la rodilla y a lo que la compone
a un movimiento un poco, no quizás antinatural, pero sí que produce una tensión excesiva que en base a la carga aplicada pues no tiene mucho, digamos, no tiene mucho beneficio, pero sí que tiene un riesgo, supone un riesgo. Entonces hay que tener en cuenta que no lo usaría a cargas muy altas y lo usaría quizás para terminar de trabajar el cuádriceps en este caso, ¿vale? Como ejercicio último, a repeticiones más altas y centrándonos en estimular, no centrándonos en aplicar una gran carga. Y por último, un ejercicio que veo mucho que se realiza mal es la prensa. La prensa es un ejercicio que es lesivo si se hace mal. Ya no voy a lo de extender la rodilla del todo, como hace mucha gente, no bloquear o meter ahí un tirón y encajar la rodilla, porque eso sí que puede producir lesión, obviamente, sino más a nivel de cadera, en este caso a nivel lumbar. Mucha gente cuando se pone en la prensa baja y baja hasta abajo. Bajar hasta abajo no es ningún problema, cuanto más rango de movimiento, en un principio, mejor, ¿no? Más reclutamiento de fibras, todo mejor. El problema aquí es que el bajar hasta abajo hace que indirectamente no nos demos cuenta y hagamos una retroversión pélvica. Una retroversión pélvica que básicamente es que desplegamos el glúteo, ¿vale? Que el glúteo haga pop y se suba hacia arriba, se eleve. ¿Esto qué hace? Pues a nivel lumbar, a nivel en cuanto a la columna, hace que se produzca una flexión. Esta flexión hace que a su vez se comprima el disco, ¿vale? Y si se comprime el disco ya sabéis que eso puede llevar, sobre todo por la carga que se le produce, no el hecho de que se comprima, sino la carga que se le ejerce a hernias, ¿vale? O sea, que mucha gente, ojito, no despeguéis el glúteo, espalda bien apoyada, glúteo bien apoyado, ¿vale? Y bajar hasta que os permita vuestra movilidad, sin levantar, sin que se produzca una retroversión pélvica, porque como digo, es un error que se comete mucho. Ya no solo el hecho de estirar las rodillas de forma brusca o estirarlas del todo, ¿no? Sino el hecho de levantar el glúteo. Y nada, esto es todo, gente. Como habéis visto, los 3 primeros ejercicios, tanto los trasnuca como el remo al cuello, son movimientos que en un gran porcentaje de personas produce lesión, sí o sí. Esto no quiere decir que no se puedan hacer, sino que yo realmente no creo que tengan ningún beneficio frente a los otros movimientos que sí que son más seguros, y sobre todo depende de la persona, depende de si estás adaptado o no a esos ejercicios biomecánicamente hablando, ¿no? Depende todo mucho de la persona, como digo, de las limitaciones. Entonces yo no lo recomendaría. Entonces son ejercicios que en un gran porcentaje producen sí o sí lesión, y los otros que he nombrado depende de la persona. Depende de, como digo, de nuestra predisposición a ello, ¿no? Si tenemos molestias de hombro, pues hay que evitar esos que he nombrado, sobre todo la forma de realizarlo, ¿no? También es importante, y básicamente eso, evitar realizar el ejercicio con una técnica inapropiada y sobre todo la carga, como es el caso de las extensiones de cuádriceps, ¿no? Y nada, espero que os haya servido de ayuda, que no se os haya hecho muy pesado, que os haya gustado, y cualquier duda, como siempre, me lo podéis dejar en los comentarios para poder aclararlo en un próximo vídeo si es necesario. Si os ha gustado, os agradece vuestro like, vuestro apoyo, suscríbete si no lo has hecho, compártelo si te ha gustado y quieres que pueda servir de ayuda. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. A tope, gente.